Vivimos tiempos de apostasía. Iglesia santa de Jesucristo, pueblo de Dios, ten mucho cuidado. Hoy más que nunca abre los ojos. No todo lo que se está predicando viene de parte de Dios. Hay cosas abominables ante los ojos de un Dios santo que hoy se están haciendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo una de las etapas de mayor apostasía dentro de la iglesia de Jesucristo. Es preocupante. Todos los pastores deberíamos de estar doctrinando la iglesia con la palabra, enseñando a la iglesia, cuidando de la obra de Dios. Son tiempos extremadamente peligrosos. Hay apostasía por todas partes. Se han levantado una generación de hombres que no aman a Dios, que no respetan a Dios, que juegan con las cosas de Dios, que pisotean la palabra. Ellos nunca te hablarán de la santidad. Ellos nunca te hablarán de la oración, del ayuno, de la consagración, de apartarte del pecado, de apartarte de las cosas del mundo. Nunca te hablarán de esos temas. Nunca. Siempre te traerán un mensaje halagador, que es agradable a los oídos, motivacional, para que te sientas bien, para que te suban el ego. Y viviendo una vida torcida, en pecado, en desobediencia, en rebeldía, delante de la presencia de Dios. Repartiendo ministerios. Hay una cantidad de profetas hoy repartiendo ministerios a todo el mundo. Dios dice que te va a dar y ese hombre todavía no ha nacido de nuevo. Déjalos que se conviertan a Cristo primero. Este camino es santo, es sagrado. Jesús anduvo 12 hombres con él, 3 años y medio, enseñándoles, predicándoles, haciéndolos ver sus grandes maravillas. Y usted sabe que uno de ellos se perdió, Judas, a pesar de tener el mejor predicador que jamás haya pasado por esta tierra, al mismo Hijo de Dios. Pedro todavía cargaba la espada, que aunque le prometió no negarlo, lo negó 3 veces. Pero bendito sea Jesucristo, que con una mirada de amor le predicó sin decirle una palabra, pero traspasó su alma. Aquella mirada le dijo a Pedro: te lo dije, Pedro, te lo advertí, que antes de que cantara el gallo me ibas a negar 3 veces. Ese era Cristo, mi Salvador. Pero hoy nadie quiere predicar ese mensaje del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, de vivir una vida santa, pura, limpia, que marque la diferencia entre los que estamos en la iglesia y los que están en el mundo, entre el hombre que vive en el pecado y el que está viviendo separado para Dios. Lea la Biblia y vea todos los hombres que Dios rescató en la historia de la iglesia. Y no hubo uno que Dios no lo transformara de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Uno de ellos fue Saulo de Tarso, un hombre cruel,
un perseguidor de la iglesia, un hombre que fue cómplice de la muerte de Esteban. Pero el día que Cristo se le apareció yendo camino a Damasco, escucha bien lo que te voy a decir. Hechos capítulo 9. Saulo le dijo a Jesús: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Cuando oyó aquella voz santa y bendita que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde está ese evangelio que cambia vidas? ¿Dónde está ese evangelio que transforma borrachos, transforma drogadictos, transforma asesinos, transforma adúlteros, fornicarios? ¿Dónde está ese evangelio? ¿Qué lo hemos hecho? Hoy metemos a todo el mundo sin que hayan nacido de nuevo, sin que hayan tenido un encuentro verdadero y genuino con el Hijo de Dios. Hoy cualquiera dice: soy evangélico. Hoy cualquiera dice: voy para el cielo. Porque los predicadores de nuestros días son apóstatas, son negadores de la fe. Han rechazado los principios bíblicos. Lo que en otro tiempo defendían, lo que en otro tiempo predicaban, ahora lo están pisoteando. Hoy lo están negando. Que el Señor reprenda al diablo. Esta palabra es eterna. Esta palabra es perfecta. El salmista decía en el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo creo esa palabra. Creo que esta palabra es perfecta. Fallan los hombres, fallan las religiones, fallan las iglesias, pueden fallar los predicadores, pero nunca, nunca fallará la bendita palabra de Dios. No la adulteres, no la cambies. Defendamos esta verdad, porque se ha levantado, como dijo Pablo escribiéndole a los Gálatas, capítulo 1, hombres pervertidos, hombres que quieren pervertir este bendito evangelio. No dejemos que perviertan este evangelio. Sigamos predicando de la santidad. Sigamos diciéndole al pueblo y a la humanidad y a la iglesia que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. Ni aunque predique, ni aunque sea pastor, ni aunque sea el hombre más usado por Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Eso lo dice la palabra de Dios. Así es que, amados hermanos, cuídate, iglesia amada, por favor, te lo suplico. Que vivimos tiempos de gran apostasía. Esto ya estaba escrito en la palabra de Dios. Ya el Espíritu Santo nos había avisado a través del apóstol Pablo. Por eso hoy te invito a que abras los ojos. Fíjate bien a dónde vas a ir a congregarte. Asegúrate, número 1, que allí predican la palabra de Dios sin quitarle ni agregarle. Número 2, asegúrate que el hombre o la mujer que estén allá adentro tengan llamado de Dios. Que amen a Dios más que a su propia vida. Que practiquen lo que predican. Que el Espíritu de Dios dé testimonio. Que son gente de Dios. Porque tú serás lo que ellos te enseñen.
Jesucristo dijo, el dueño y Señor de la iglesia, en Mateo capítulo 24. Mirad que nadie os engañe. Eso no ha cambiado. Mira que nadie te engañe, iglesia. En estos tiempos de apostasía, no te dejes engañar, iglesia. Te lo suplico en el amor de Dios. No te dejes engañar. Aunque hagan milagros, aunque profeticen, aunque digan lo que digan, si te sacan de la Biblia, si no te hablan de la santidad, si no te predican la palabra tal como está escrita, escapa por tu vida. Que nadie se salva por hacer milagros ni prodigios. Nadie se salva por profetizar. Nadie se salva por pastorear. Nadie se salva por simplemente predicar o estar en una congregación. No, hay que vivir la palabra. Hay que vivir en obediencia. Entiendo claramente que la salvación es por gracia, porque no quiero que me malinterpretes, porque eso lo tengo claro. Nadie puede hacer méritos para salvarse, porque solamente Jesucristo fue el único que pudo satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Pero una vez eres salvo, la Biblia dice que debemos obedecer su bendita palabra. Una persona que es salva se le identifica por la obediencia que vive a la palabra de Dios. Pero hoy estamos viviendo tiempos de apostasía. La palabra apostasía, para simplificártelo, simplemente quiere decir la negación de la fe, el rechazo de la fe. Cuando tú mires a alguien rechazando la palabra, rechazando los principios bíblicos, rechazando lo que Dios dice en su palabra, escapa por tu vida. Allí hay un espíritu de apostasía. Y no estoy hablando, repito, de un extremismo religioso, porque a esta palabra ni se le quita ni se le agrega, porque hay otro grupo que son extremistas y le agregan a la palabra. Ellos hablan de santidad por fuera, son celosos de la santidad por fuera, pero están podridos de resentimientos, de chismes, de contiendas, de divisiones. Son gente con falta de amor, falta de misericordia. También eso es parte de la apostasía de los últimos días. Aquí hay que vivir una vida de integridad, una vida pulcra, una vida santa, una vida pegada a la palabra de Dios. Si hay algo que tú estás haciendo que a Dios no le agrada y lo has hecho por ignorancia, pero un momento Dios viene y te habla por su palabra, deja de hacerlo inmediatamente. Si tú estás viviendo la palabra y aquellos hacen y te dicen, mira, esto se puede hacer, aquello otro también se puede hacer, eso no es pecado. Pero si el Espíritu Santo de Dios, que dice Romanos capítulo 8, verso 14, que nos guiaría, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y Jesucristo dijo que el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Aunque te diga el apóstol, el teólogo, el doctor de la palabra, que eso no es pecado, pero si la Biblia dice que es pecado, no lo hagas tú. Deja que te guíe el Espíritu Santo. Bendito sea Dios que no nos dejó huérfanos. Envió al Consolador para que estuviera con nosotros. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo está por encima de cualquier doctorado, está por encima de cualquier predicador, está por encima de cualquier maestro. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo.
Él nunca te guiará fuera de la palabra. Nunca. Es más, hay gente que hace cosas que ellos saben que no le agrada a Dios lo que están haciendo. Porque el Espíritu de Dios te da testimonio a tu espíritu y te dice, no lo hagas, mi siervo, no lo hagas. Pero vayamos a las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 4. Esto ya fue avisado por el Espíritu Santo. Por eso te repito una y otra vez, iglesia, cuídate, por favor. Estamos viviendo tiempos de gran apostasía. La apostasía se ve por todos lados. Los templos se han vuelto centros sociales donde la presencia de Dios hace tiempo que se fue. La iglesia de los últimos días ha sacado a Dios de sus templos. Lo digo con dolor. La iglesia de los últimos días es la iglesia de la Odisea, la iglesia indiferente, la iglesia tibia, la iglesia materialista, la iglesia egocéntrica, ególatra. La iglesia que piensa que de ninguna cosa tiene necesidad, porque es rica y se ha enriquecido. Cuidado, iglesia amada. Siervo, sierva de Dios, no te contamines. Aunque te llamen fanático, aunque te llamen anticuado, mantente apegado a la palabra. Mantente aferrado a lo que Dios dice en su palabra. No te salgas de la palabra. Sé fiel al Dios que te llamó. Sé fiel a aquel que te llamó a pastorear. Sé fiel a aquel que te llamó a predicar. Nunca adulteres el mensaje de la palabra de Dios por complacer unos cuantos que estén sentados en las bancas de la iglesia. No. No le tengas miedo a aquellos que amenazan. Que si sigues predicando así, no voy a diezmar, no voy a orar. Olvídate de eso. Dios siempre tendrá a alguien que respalde la obra de Dios. Que a veces los que amenazan son los que nunca han respaldado la obra bendita de Dios. No les tengas miedo. El Dios de la palabra, el Dios que nos llamó, el Dios de este bendito evangelio, sabe sostener su obra. Y los hombres que Él llamó, Dios les respaldará. Primera de Timoteo, capítulo 4. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo dice la Biblia. Dice este libro sagrado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Me encanta lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Porque empieza diciendo, el Espíritu dice claramente. Hermanitos, Dios habla con claridad. Si tú te pierdes es porque tú quieres. Mire lo que está pasando. Busque la dirección del Espíritu y vayas a estudiar las Escrituras. Deje de estar metido en la computadora horas y horas. Dedique tiempo a estudiar la palabra de Dios. Recuerde que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso David, el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque ha llegado la apostasía por la falta de conocimiento de la palabra de Dios en muchos de los que están en las iglesias hoy. Hoy la gente le dice amén a cualquier cosa. Hoy la gente se deja embobar por cualquier engaño de Satanás. Hoy la gente le dice amén a cualquier predicador. Ellos no disciernen si tiene a Dios o no tiene a Dios. Si viene de Dios o viene del diablo.
Hoy te digo con la palabra, como dijo el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, nos está hablando con claridad, que en los postreros tiempos, hablando de estos días, y yo lo estoy viendo, usted también, usted es testigo de la apostasía de nuestros días. Lamentablemente, casi no existen iglesias donde uno pueda recomendar un alma para que vaya y busque a Dios, porque lo vuelven más blasfemo de lo que era. Dice que algunos apostatarán de la fe. Te dije hace un momento que la apostasía significa el rechazo de la fe. La palabra apostasía es deslealtad, deserción, renuncia, abandono, repudio. Todo eso es apostasía. Traición. ¿Cómo es posible que después de que Cristo te haya lavado con su sangre, te haya perdonado tus pecados, te haya liberado de ataduras demoníacas, te haya restaurado tu familia, tus hijos, tu hogar, ahora le estés dando la espalda? ¿Cómo es posible, después de recibir tantos beneficios y bendiciones de Dios, hoy nos volvamos apóstatas de la fe? Empecemos a negar la fe que un día cambió nuestras vidas, cambió nuestra conducta, cambió nuestra forma de hablar, de vivir, de pensar, de vestir, que hizo un milagro en nuestra vida, porque la vida cristiana es un milagro obrado por Dios a través del Espíritu Santo, que toma tu vida y te la santifica con el poder de la palabra. Por eso Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué usa el Espíritu Santo para cambiar nuestra vida? Su palabra. Esta palabra te santifica. Esta palabra te limpia. Esta palabra te regenera. Y lamentablemente hoy estamos apostatando de nuestra fe. Estamos rechazando los principios que un día despertaron un gran avivamiento en la iglesia. Hoy lo que tenemos es un montón de gente carnal, danzando en la carne, hablando en lengua en la carne, porque lo que es del Espíritu da testimonio del Espíritu Santo. Es imposible falsificar lo que es del Espíritu Santo. Imposible. Lo del Espíritu Santo se siente. Usted inmediatamente siente el testimonio cuando el Espíritu de Dios está hablando a través de un hombre y una mujer. Mi hermano, el que tiene el Espíritu Santo, el que está viviendo una vida de santidad, una vida apartada para Dios, con solo que tome un micrófono y diga un amén, usted siente la llenura del Espíritu de Dios. Usted siente que le edifica. Usted siente que es una bendición escuchar a esa persona. Pero hoy la gente está totalmente engañada. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. Por haber menospreciado el amor a la verdad, Dios permite que venga un espíritu de error para que crean en la mentira. Porque Dios nos viene hablando, porque el Espíritu Santo, el Espíritu, dice la Biblia, nos ha hablado claramente, dice en este texto, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo nos viene hablando. Pero cuando tú rechazas la verdad, cuando tú rechazas la palabra, llega un momento que Dios se cansará y te entregará en tu desenfreno, en tu engaño, en tu mentira. ¿Cómo es posible que concilios completos que eran defensores de lo santo, de lo sagrado, de lo sacro, que había un respeto, una reverencia en la casa de Dios? Había un temor reverente a Dios, no temor al hombre, temor reverente a Dios. Hoy son los promotores del libertinaje y de la mundanalidad dentro de la iglesia. Son promotores de la carnalidad.
son promotores de los adulterios, de las fornicaciones. Hemos inducido al pueblo a la apostasía. Le estamos enseñando que Dios soporta lo que hagamos. Podemos vivir como nos dé la gana. Al final de todo, Dios es amor. Y Dios por amor nos va a llevar al cielo, aunque andemos haciendo cosas abominables delante de los ojos de Dios. Llegó el tiempo que Dios tiene que levantar a los Juan Bautistas de nuestros días, que le tengan que decir al pueblo: arrepentidos y convertidos. ¿Dónde están los Pedros que predicaban en la iglesia primitiva? Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Si no se levantan en estos días predicadores que llamen a la humanidad al arrepentimiento, pronto veremos los juicios de Dios derramarse y seremos responsables por haberle escondido la verdad de la palabra de Dios a la humanidad. Yo procuraré con todas las fuerzas de mi alma predicar esta palabra sin quitarle ni agregarle hasta el último día de mi vida. Tengo un compromiso con el Dios de la gloria, con aquel que me llamó, a quien sirvo y amo con todas las fuerzas de mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Tú no seas uno de ellos. No te incluyas en esos algunos que apostatarán de la fe. Si algunos están negando sus principios cristianos, la fe que un día defendían, la santidad que un día se predicaba en sus púlpitos, no sigas esa corriente. Ten cuidado. Dios te está hablando a tiempo. Rescata tu iglesia. Si Dios te llamó a pastorear, guía esa iglesia. Aunque los concilios se tuerzan, no te tuerzas tú, siervo de Dios. Porque un día no le responderás al concilio, no le responderás a tus líderes, le responderás al Dios de la gloria que fue el que te llamó. Creo en la ética ministerial, creo en el respeto, creo que debemos de respetar nuestras autoridades eclesiásticas, pero ningún hombre que se salga de la palabra o que se vaya a la apostasía merece que se le respete. Hay que respetar a esos hombres que de verdad han pagado un precio, aquellos que derraman lágrimas, aquellos que viven en santidad, aquellos que son un ejemplo en la iglesia, aquellos que viven lo que predican. Esos son los hombres que merecen respeto en este camino. Hombres que predican la palabra sin quitarle ni agregarle. Esos hombres que no adulteran la palabra. Esos hombres que a pesar de la persecución han mantenido fieles, se han mantenido fieles predicando la palabra y no permitiendo la apostasía en sus iglesias. Esos hombres con un llamado de parte de Dios, que no predican por predicar, predican porque andan una llama encendida en el alma, como el profeta Jeremías cuando dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, dijo Jeremías, había dentro de mí como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo, pero no pude. Los hombres que Dios llama tienen una llama del Espíritu Santo encendida en el alma y son celosos de las cosas sagradas porque tienen el sentir de Dios, el sentir del Espíritu Santo en su vida. Hoy lo que tenemos es un montón de gente carnal que no aman a Dios ni aman las almas, que no les importa la obra de Dios. Están más interesados en lo material, en la fama, en crecimiento, pero sin un crecimiento espiritual genuino en la vida de las personas. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos predicarle al pueblo el mensaje del evangelio tal y como Dios lo dejó. Sigue diciendo el apóstol Pablo, escuche atentamente, bendita sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo destapa todo. Es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma
que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Escuche lo que dice Pablo aquí. Te lo repito, te lo voy a leer nuevamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y repito, rechazarán la fe que un día creyeron, defendieron. Y dice el texto sagrado, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No lo dije yo, lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Oh, bendita sea esta palabra. ¿No sientes que te arde el alma con esta palabra? ¿No sientes que esto viene de parte de Dios para nosotros? Predicador, pastor, evangelista, toma, ábrete los ojos con la palabra. Predica esta palabra, que son cientos de miles que están escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonios. Así lo llama la Biblia. Eso es lo que estamos viendo hoy en muchos altares, en muchas iglesias. Ya no es la doctrina de Cristo, ya no es la doctrina bíblica, son doctrinas de demonios. Son espíritus engañadores que se han desatado en los últimos tiempos. Mire cómo han torcido la iglesia de Cristo. Mire cómo la han pervertido, cómo la han mundanalizado. ¿Y sabe a qué se aferran? Que los tiempos han cambiado. Yo creo. Y gloria a Dios por la tecnología. Gloria a Dios por estas cámaras, estos micrófonos. Pero hay que darles el uso correcto sin cambiar la doctrina. Hay que usar todos los medios para llevar este evangelio. Pero la palabra no se cambia. El mensaje no se cambia. La doctrina no se cambia. Esto no se vende. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. No la vendas por halagos, no la vendas por reconocimiento, no la vendas por privilegios. Defendamos esta verdad. Defendamos la doctrina bendita que nos dejó el Señor. La doctrina del evangelio. Escuche lo que dice aquí la palabra, porque esto es revelador. ¿Por qué muchos estarán apostatando de su fe? ¿Por qué muchos estarán, algunos, como dice Pablo, estarán negando su fe, rechazando su fe? Porque estarán oyendo. Cuidado con lo que oyes. Cuidado, cuidado con lo que estás oyendo. Porque muchos están oyendo espíritus engañadores. Cuando una persona se detiene a escuchar doctrinas con espíritu de engaño, la Biblia dice que eso son doctrinas de demonios. Cuidado con el que te dice que la santidad solo es el corazón. Cuidado. Cuidado, porque este cuerpo también desempeña un papel importante. La Biblia, la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice este libro sagrado: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo no está hablando de lo de adentro? No está hablando del corazón, ni del alma, ni de tu espíritu. Está hablando de este cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Y que no sois vuestros, sino de Dios. No me venga usted con ese cuento que la santidad solo es por dentro. No, que Dios solo ve el corazón. Eso es engaño, eso es mentira. Ahí es donde están los espíritus de engaño. Aleluya, confundiendo a la humanidad, engañando a la iglesia, porque no leen la Biblia. 1 Tesalonicenses 5:23 dice la Biblia claramente: y el mismo Dios de paso santifique,
Te voy a predicar lo que dice la Biblia. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, porque lo que Dios santifica no lo santifica a medias. Dios no solo te santifica por dentro, ni solo te santifica por fuera. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. La santidad es por dentro y por fuera, para que cuando Cristo venga no te vayas a quedar. Aquí te lo vamos a predicar. Aquí te lo vamos a enseñar. Porque yo no ando detrás de la cartera de ninguno. No uso estos medios para pedir dinero. Vivimos por fe y Dios no nos ha fallado hasta el día de hoy. Dependemos completamente de Dios. Y tenemos un compromiso con aquel que un día me llamó. Y a Él le voy a responder hasta el último día de mi vida. Sé que Dios no me ha fallado y no me fallará nunca. Por eso me atrevo a predicar esta palabra. Y mi gran deseo es quitarle la venda de los ojos a miles y miles de cristianos de los últimos tiempos que han caído en un espíritu de engaño por doctrinas de demonios. Porque así lo dice aquí la Biblia. Porque están escuchando, dice, a espíritus engañadores. Cuidado. Mire lo que está pasando. Tenga muchísimo cuidado, iglesia bendita. Hay legiones y legiones demoníacas de espíritus engañadores que han sido desatados por toda la tierra para engañar a la humanidad y para que se pierdan por la eternidad. Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra. Su palabra desenmascara los planes macabros de Satanás. La palabra desenmascara el engaño. Ten cuidado a quien estás escuchando. Si el que te predica, la Biblia dice una cosa, pero vive diferente, ten cuidado, porque ese puede tener un espíritu engañador. Y lo que está enseñando es doctrina de demonio. Oh, gloria a Dios. Cualquier persona que rechace la santidad, que rechace, mire hermanito, Dios es santo. ¿Qué dice la Biblia? Ser santos porque yo soy santo. Una de las grandes demandas de Dios para su pueblo es que debe de vivir en santidad. ¿Qué dijo Santiago? 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y que cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Iglesia bendita del Señor. Yo no creo que ninguno de ustedes que me oye en este momento quiera tener a Dios como enemigo. No, por favor. No hay nada mejor que tener a Dios de amigo. Que Dios esté de tu lado. Porque en el día malo te defenderá Jehová. Aunque te rechace la familia, aunque te rechace la gente, aunque se burlen de tu creencia, de tu fe, no importa, iglesia amada. La iglesia primitiva estuvo dispuesta a pagar con su propia vida por defender las verdades eternas del evangelio. Muchos de ellos fueron mártires. La mayoría de ellos, casi todos los discípulos de la iglesia primitiva, los apóstoles, fueron mártires del evangelio. ¿Dónde están esos cristianos hoy? Que por una mirada te caes, que por una palabra ya no quieres venir a la iglesia. No, mi hermano, necesitamos volvernos a Dios genuinamente. Estamos viviendo tiempos de apostasía. No sé cómo explicarte lo que escapes por tu vida. Escapa por tu vida. Vuélvete a Dios. Si el Espíritu Santo de Dios te está dando testimonio, ¿cuál es el camino? Sigue su camino, sigue su camino. No sigas lo que la gente diga. Sigue el camino que te guíe la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Si tienes un pastor o un siervo de Dios que te está predicando la verdad sin quitarle ni agregarle, mantente firme sirviéndole a Dios al lado de tu pastor. No te apartes. Esto lo vamos a ir viendo en incremento en los últimos días, porque se está viendo, hermanos, por todas partes. Yo, bendito sea Dios,
En las redes sociales sale de todo. Y los otros días miraba un hombre que decía que era profeta. Empezó diciendo que era profeta, después se subió apóstol. Y con una melena y una cola y profetizando y diciendo a la gente, mira, que así dice. Bendito Jesucristo, hombre. Y con una fachada de, mi hermano, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Hay que saber distinguir. Como le dije y lo he repetido en muchas ocasiones, yo no soy un extremista, no. Religioso, no. Estoy hablando de un cambio que obra el Espíritu Santo. De eso que pasa en el alma de un hombre que se convierte a Dios, que siente asco por el pecado, que siente repugnancia por el pecado, y no porque se lo pidan, no porque se lo obliguen, no porque lo manipulen, no porque el pastor le ordenó, no, porque esto no se trata de cumplir reglas, es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento. Cuando tú vives el evangelio de esta manera, disfrutas ser cristiano, porque no te sientes obligado, te sientes feliz de lo que tú eres. Todo lo que haces lo disfrutas. Te vistes como siervo de Dios, pero te sientes complacido vestirte así, porque tú sientes que a Dios le agrada. ¿Usted cree que yo me sentiría cómodo si yo viniera aquí con una fachada, un pantalón roto y ahí todo extraño? Estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios inmediatamente me diría, porque a mí no me dijo el pastor que cambiara. Fue una experiencia gloriosísima que tuve con el Señor, estando orando una noche en una habitación. Y entró una luz que no se compara con ninguna luz de la tierra. Y me hizo llorar toda aquella noche, mientras el Espíritu de Dios me hablaba a mi corazón. Ya no te pongas eso, ya no lo hagas así. Me enseñó. A mí nunca me dijo el pastor. El Espíritu Santo trató con mi vida de una manera sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios hizo eso? Porque aquí lo dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Asimismo que las mujeres se atavían de ropas decorosas, con pudor y modestia. Esto es Biblia. Esto no es religiosidad, esto es Biblia. Es la Biblia la que nos enseña a vestir con pudor y modestia. El Espíritu Santo nunca te va a permitir que te pongas un pantalón apretado, hermanita, una licra. Te vas a sentir incómoda. ¿Por qué? Porque Él dejó en su palabra. No yo, Él dejó en su palabra que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso es con respeto. Y esto no solo es para las mujeres, para los hombres también. La palabra nos abarca a todos, que debemos de vestirnos con pudor y modestia, con respeto. Nunca vestirnos con la intención de provocar al sexo opuesto. Porque yo le voy a ser honesto, todo aquel que se viste de una manera indecorosa, lo que tiene es un espíritu de lascivia que provoca, sea hombre o sea mujer, al sexo opuesto, a desearle. Eso no cree usted que es casualidad. No, eso son cosas muy planificadas por Satanás en las profundidades del infierno para destruir la iglesia y la humanidad. ¿Usted cree que Dios permitió esas cosas? No, cuando usted mire esas minifaldas, esos pantalones, esas licras apretadísimas,
que marcan las partes íntimas de un ser humano. ¿Usted cree que eso lo permitió Dios? No. Esas cosas nacen en la mentalidad de hombres depravados, sensuales, lascívicos, porque hay un espíritu de lascivia que se mueve en la humanidad de los últimos tiempos, hermano. Todo eso está metido hoy, aún dentro de las iglesias. Espíritus lascívicos, hermanitas con unas faldas apretadísimas. Ellas son conscientes de que eso no está bien, porque lo sabemos. Uno lo sabe. Aún el inconverso, cuando anda así, pero ellos en su ignorancia lo lucen porque quieren que todo el mundo lo vea, porque quieren llamar la atención, porque quieren sentirse, ser atraídas o llamar la atención para que las vean o lo vean. Pero detrás de eso hay grandes potestades demoníacas para provocar adulterios, fornicaciones, espíritus de lascivia, hombres que después se van con una mente llena de morbosidad, deseándolas. Después están allá queriendo orar y no pueden porque tienen espíritus lascívicos metidos en la mente. Todo eso, hermanito, pídele al Espíritu Santo que te santifique. Pídele al Espíritu Santo que te consagre, que te cambie, que te regenere. Todo eso se está moviendo en los últimos días. Y lo peor de todo es que eso ha entrado a nuestras iglesias. Se está moviendo dentro de las iglesias. Hermanita, por favor, hermano, cada vez que usted vaya a vestirse, pregúntele al Señor si le agrada cómo usted anda. Señor, ¿será que yo voy a provocar a mi hermano, a mi hermana? Hable con el Señor. Iglesia, necesitamos volvernos con urgencia, porque lamentablemente lo que el apóstol Pablo dice aquí, aleluya, pero el Espíritu dice claramente, nos está hablando claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Tenemos las iglesias llenas de gente que están apostatando de su fe. Están rechazando su fe, rechazando la sana doctrina, rechazando la doctrina de la santidad, rechazando la doctrina del pudor y la modestia, rechazando la vida de oración. Hay un rechazo a una búsqueda genuina de Dios. Mire cómo están las iglesias, sin oración, sin ayuno, sin consagración, altares vacíos. Por eso es que se ve tanta carnalidad y tanta apostasía. Oh Dios, mi alma te alaba. ¿Y sabe por qué está llegando todo eso? Por la hipocresía de mentirosos, dice la Biblia, que teniendo cauterizada la conciencia, dice el verso, capítulo 4, verso 2 de Primera de Timoteo. La Biblia lo llama mentirosos y le llama hipócritas. Por la hipocresía de mentirosos que cargan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque les interesa más lo material y no le importan las almas, no le importa la iglesia de Jesucristo. Iglesia, por favor, abre los ojos. Dice la Biblia, escúchame bien, en Jeremías capítulo 2. Y ya voy a ir concluyendo en un momento. Esto es impactante, Jeremías capítulo 2. Porque habla de la apostasía de Israel. De la apostasía de Israel. Ese capítulo es conmovedor. A mí me sacudió mientras lo estaba leyendo. Me estremeció el alma. Porque a Dios le duele ver a su iglesia que le está dando la espalda.
Le duele porque a muchos de nosotros Dios nos ha bendecido. Nos sacó de la basura del pecado. Nos sacó de la esclavitud demoníaca de donde vivíamos antes. Estábamos a merced del enemigo, pero bendito sea Cristo que llegó un día y nos libertó. Pero hoy estamos siendo malagradecidos y nos estamos apostatando de nuestra fe. Cuánto anhelo que vuelvan a aquellas iglesias, aquellas iglesitas de antes, donde usted entraba y ponía un pie en la puerta del templo y usted sentía la gloria de Dios que se derramaba sobre su vida. Al nomás entrar en la casa de Dios, el Espíritu de Dios daba testimonio que esa era su iglesia, que esa gente que estaba allí era su pueblo, que allí había gente redimida, lavada con la sangre del Cordero, que había gente santa, apartada del pecado y del mal, gente diferente que marcaban la diferencia, que sin decir una palabra inspiraban a otros a buscar a Dios. Hoy nadie casi inspira a buscar a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Oiga bien lo que dice aquí en Jeremías capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esto no es cualquier cosa. Este hombre no está hablando por hablar. Está hablando directamente de parte de Dios. Está diciendo Jeremías que a él vino palabra de Jehová. Eso es lo que necesitamos hoy. Hombres en los altares que tengan palabra de Jehová. Palabra de Dios. Hoy hay predicadores que te hacen dormirte en la iglesia. Porque no tienen unción, porque no tienen llamado, porque no tienen palabra, porque no buscan a Dios, porque no se encierran en su recámara secreta a preguntarle a Dios qué necesita el pueblo. Dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. Oh, cuando yo leí esta palabra, me dio dolor de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas, oiga estas palabras, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Escuche lo que Dios le está diciendo al pueblo. Lo mismo que le está diciendo a la iglesia hoy. Oh, gloria a Dios. Me he acordado de ti, iglesia. Me he acordado de ti. Cuando te convertiste, llegabas temprano a los cultos. Nunca te perdías un culto. Eras el primero en estar en el altar derramando lágrimas. Dios se acuerda cuando la iglesia ayunaba, cuando la iglesia lo buscaba, cuando la iglesia se consagraba. Eso es lo que le está diciendo Israel. Me he acordado de ti, le dijo, de tu amor, de tu desposorio. Cuando te llamé, aquel primer amor. Dios se acuerda de las iglesias que en otro tiempo eran iglesias llenas del Espíritu Santo y ahora son cementerios espirituales. Dios se ha acordado de ti, iglesia, y por eso nos está hablando a través de esta palabra hoy. Estamos viviendo tiempos de apostasía. ¿Dónde están los que van a despertar? ¿Dónde están los que van a derramar lágrimas después de que predique este mensaje? ¿Dónde están los que se van a ir al altar a buscar la presencia de Dios y a decirle a Dios, por favor, no te olvides de nosotros? Estas palabras salen del corazón de Dios con dolor por Jerusalén, por su pueblo Israel. Y oiga bien lo que dice aquí. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus frutos, de sus nuevos frutos.
Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oiga lo que dice. Santo era Israel a Jehová. ¿No era así que vivía la iglesia antes también? Aquí le está hablando a un pueblo que está en la apostasía. Lo que te estoy leyendo es que Dios le está recordando. Me acuerdo de ti, le dice, de tu amor, de tu desposorio, de cuando era santo Israel a Jehová. Dios también se está acordando de muchas iglesias, concilios completos, que eran guardianes de la santidad, defensores de la sana doctrina, celosos de los altares, celosos de lo sacro, de lo santo. No toleraban pecados, predicaban la palabra. Los pecadores se convertían a Dios cuando llegaban a nuestros templos. ¿Y hoy qué pasa? Si el pecador entra y dice, yo soy igual que ellos, vivo como ellos, visto como ellos, hablo como ellos, lo que yo hago ellos lo hacen también. ¿Dónde están los ejemplos para que esa gente pueda conocer a Dios? Oh, tiempos de apostasía los que estamos viviendo. Es urgente. Imagínense lo que Dios le dice a Israel. Santo era Israel a Jehová. La iglesia también era así. Santa era para Dios. Pero hoy, la iglesia de nuestros días, hermano, la mayoría se quedará si Cristo viene y seguimos en esta condición. Si no arreglamos nuestra vida, si no corregimos nuestro caminar con Dios, miles y miles se quedarán. Y no digas que Dios no te habló. No digas que no te lo advirtieron. Porque para eso estoy predicando esta palabra hoy. Oh, santo, mi alma te alaba. Siento una carga dentro de mi corazón. Siento una necesidad impresionante de hablarle a la iglesia de esta manera. Porque Cristo viene pronto por su iglesia, pero su iglesia no lo está esperando. La iglesia no está preparada. La iglesia no está buscando a Dios. La iglesia está viviendo en su mayor apostasía. Son muchos los que se han vuelto apóstatas hoy en día, incluyendo pastores, predicadores. Y eso es doloroso. Dios se acuerda cuando las iglesias eran santas de verdad. Cuando en la iglesia se practicaba la santidad, no religiosidad, no fanatismo religioso, no. La verdadera santidad, que a ti te dolía ofender a tu hermano. Nunca hablabas a la espalda de nadie. Nunca andabas en chisme, en contiendas, en pleitos, sino que había una santidad verdadera y genuina delante de Dios. Iglesia amada, necesitamos volver a esos tiempos con urgencia, porque estamos viviendo tiempos de apostasía. No podemos continuar de esta manera. Detente, párate, reflexiona, recapacita. Si sientes que este mensaje es para ti, para mí, vamos a ponerlo en práctica. Yo después de que termine de predicar este mensaje, voy para el templo. Voy con una desesperación, voy con deseo de irme al altar. Un deseo inmenso de llegar al templo y aclamar a Dios. A refugiarme en el Dios que me llamó, a quien amo más que a mi propia vida. Yo quisiera seguirles leyendo todo lo que dice aquí, pero por causa de tiempo no lo puedo hacer. Les voy a leer un verso más y cierro este mensaje. Iglesia, ¿qué ha pasado? Escucha lo que dice el Señor en este pasaje. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Qué dolor siente Dios. Escucha lo que Dios te dice en este día. Me dejaron a mí. ¿Por qué dejaste a Dios? ¿Por qué dejas a ese ser que tanto te ama? ¿Por qué te vas detrás de un diablo sucio que después de que te hace pecar, te juzga,
te acusa, te señala, te pisotea y te destruye la vida, destruye tu familia, tus hijos. Porque el pecado no daña solo a una persona, daña a todos los que lo rodean también. Pero ¿sabes qué te dice Dios? 2 males ha hecho mi pueblo. Iglesia amada, escucha palabra de Dios. 2 males ha hecho mi pueblo. Dice Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿A dónde vas a ir? Puedes probarlo todo. Puedes probar los placeres, la fama, el dinero, los deseos de la carne, mujeres, hombres, el poder, la gloria, los aplausos de la gente, pero nada podrá llenar el vacío que tú cargas dentro. Porque ¿sabes algo? Él es el único que tiene la fuente de agua viva. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que Él dice 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que aunque busques llenar tu vacío con el pecado, con los placeres de la carne, con el dinero, con el mundo, nunca podrás retener esa felicidad. Siempre será una cisterna rota. Te volverás a sentir vacío, triste, amargado, solo, deprimido, porque el único que te puede dar agua viva es el Dios de esta palabra. Iglesia, volvámonos a Dios. ¿Por qué dejaste a Dios? Tú que me escuchas, ¿por qué? ¿Por qué te apartaste de Dios? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te volviste una persona tan apática, tan indiferente, tan cruel con Dios? ¿Por qué tanta indiferencia para las cosas de Dios? ¿Por qué tanto rechazo a su palabra? Porque tú no rechazas al predicador, al pastor, no. Estás rechazando a tu Creador. Ten cuidado. Quiero orar por ti. Siento una profunda aflicción en mi corazón. Quiero orar por ti. Todo el que quiera aceptar a Cristo, el que quiera reconciliarse, déjame guiarte en este momento. Depende mucho de tu sinceridad, de tu honestidad, de la integridad de tus palabras. Porque si tú repites palabras solo por repetir, nada va a pasar, nada, absolutamente nada. Seguirás en pecado, oprimido, igual. Deja que Dios cambie tu vida. Yo sé que es un momento bendito y glorioso. Yo siento la presencia de Dios de una manera muy poderosísima. Y sé que Dios está tratando con muchos y muchos de ustedes. Habla con Dios. Señor Jesús, en este momento, yo reconozco que he estado viviendo en pecado. Yo reconozco que aún estando dentro de la iglesia, he sido engañado por un espíritu de apostasía. He sido arrastrado por esos engañadores, por doctrinas de demonios. Perdóname, Jesús, perdóname. Perdóname porque yo conozco el camino, conozco la verdad. Pero me he descuidado, me he desviado. Y reconozco que la apostasía ha llegado a mi vida. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Rescátame. No permitas que me hunda. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu. Saca de mí todo lo que no te agrada. Abro mi corazón para que trates conmigo. Gracias, Jesús. Aleluya, amén.